Bienvenidos a otro episodio más de Migración 101. El día de hoy nos acompaña la doctora Eunice Rendón. Ella es doctora y maestra en Sociología Política y Políticas Públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París. Es activista y especialista en temas de migración y derechos humanos en México, fundadora de Red Viral y coordinadora de Agenda Migrante. Ha trabajado en diversas organizaciones enfocadas en la defensa de los derechos humanos y en la atención a las problemáticas que enfrentan los migrantes en su proceso de movilidad. Su labor abarca tanto en campo como en las incidencias políticas públicas, además de ser columnista en el periódico El Universal. Bienvenida, Eunice, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti por la invitación. Eunice, platícanos, siempre iniciamos estos episodios, estos temas, conociendo un poquito a la persona. ¿Quién es Eunice Rendón? ¿Qué ha hecho? Platícanos lo que quieras compartir con nosotros. Bueno, pues yo me he dedicado mucho al tema social, ¿no? Primero desde el gobierno. Yo trabajé muchos años en el gobierno y luego ya con esta organización Agenda Migrante. Tengo dos organizaciones, Agenda Migrante y Red Viral. Pero bueno, yo empecé trabajando en la Secretaría de Salud, ¿no? Primero con varios temas también de salud migrante me tocó en su momento, pero sobre todo con temas también relacionados con la epidemiología de la violencia, por ejemplo en Ciudad Juárez. Entonces me toca de lleno organizar pues parte de la estrategia que llevó el gobierno federal en Ciudad Juárez en el peor momento, en 2010, que había un problema importante ahí de violencia. Entonces me tocó trabajarlo desde esa perspectiva de salud pública. Después yo estudio fuera también. Antes de esto estudié mi maestría y mi doctorado en Francia, en Sciences Po, y trabajé para Naciones Unidas fuera en diferentes países. Estuve en Chile, en Venezuela, trabajando para Naciones Unidas en temas de salud pública y de bioética y de biotecnología. Luego ya regreso, termino el doctorado en París y me regreso a México porque yo quería trabajar en el gobierno mexicano. Entonces me regreso, entro a la Secretaría de Salud, pero curiosamente en vez de temas de biotecnología, que es lo que yo había hecho trabajando en la Organización Mundial de la Salud, en las agencias de la Universidad de las Naciones Unidas, etcétera, cuando regreso, justo como que la primera tarea que me dan ahí en salud es más bien este tema de Ciudad Juárez relacionado con la violencia. Entonces ahí también me meto mucho al tema de violencia y pues a partir de ahí trabajé en la Secretaría de Gobernación, fui subsecretaria de Prevención del Delito, fui directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en la Cancillería. Mi último cargo en el gobierno federal fue ser secretaria ejecutiva adjunta de seguridad, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, bueno, siempre he estado muy relacionada con esos temas sociales y bueno, ahora dirigiendo esta Agenda Migrante, que es una coalición de organizaciones, y también Red Viral, que es una organización que trabaja a nivel territorial temas de prevención social del delito. Qué interesante, Eunice. Ahorita vamos a profundizar un poco más en cada uno de ellos. Pero platícame, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Tienes alguna actividad favorita? ¿Leer? ¿Qué te gusta hacer? Platícanos. Sí, pues a mí me gusta mucho cuando puedo nadar, ¿no? Trato de hacerlo seguido. Yo también nadé mucho, también estaba en nado sincronizado, luego en nado con monoaleta, y ahora pues trato de nadar también a veces, y correr también me gusta de vez en cuando. Me gusta mucho patinar, ¿no? Antes también andaba mucho en patines, ahora lo hago menos, pero me gusta mucho también el tema del patinaje. Y pues salir también a espacios también, ¿no? De campo, de verdes. Fíjate que yo también estoy nadando todas las mañanas y sí es una actividad muy padre, me gusta mucho, me relaja más que otro tipo de actividades y además pues es un excelente ejercicio, ¿no? Te ayuda mucho, condición física, etcétera. Eunice, ¿qué te llevó a especializarte en migración? Ahorita nos platicabas un poquito de más o menos cuál es la línea que llevabas en los temas de salud, pero ¿cuál crees tú que ha sido así como el punto de inflexión para especializarte en estos temas? Bueno, en realidad yo creo que fue este tema de trabajar mucho a nivel territorial, mucho lo que me pasó siendo subsecretaria de Prevención del Delito y trabajando en diferentes territorios. Por ejemplo, yo fui encargada desde la Secretaría
de Gobernación de una estrategia especial que se hizo en Michoacán. Y pues Michoacán, como tú sabes, es un lugar en donde hay una población migrante importante y bueno, muchos de los territorios en los que me tocó trabajar el tema de prevención social de la violencia encontraba también esa variable de que eran sitios donde mucha gente había migrado de esos lugares, ya sea por la misma violencia o por algunos otros contextos. Entonces, de ahí me involucro mucho, quizá de origen principalmente de migrantes mexicanos, y luego me invitan a ser directora del Instituto de los Mexicanos. Esta experiencia, trabajar con los consulados como directora general de, de, de Relaciones Internacionales en Salud, porque a mí estar en Estados Unidos siendo directora general de internacionales. Entonces nos tocó pues armar las alianzas, trabajar con los consulados, ver cómo podíamos tener esas ventanillas de salud que además se apoyaban desde la Secretaría. Y bueno, entonces esa es mi primera aproximación con el tema, luego con el tema de violencia trabajando en las comunidades de origen y luego ya como directora en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. La verdad es que sí fui con nuestras comunidades, principalmente en Estados Unidos. Yo creo que fui a casi todos los estados de la Unión Americana, hicimos algunas reuniones y estrategias, pero bueno, principalmente desde ahí inicia, con todos estos, ahora sí que antecedentes, inicia mi relación con el tema migrante. Finalmente, en todos los temas que yo he trabajado de violencia, había una variable relacionada con la migración en muchos de estos espacios y al final del día creo que entiendo bien el contexto social en el que se da la migración y luego ya siendo directora del instituto, la verdad me parece muy interesante la forma de organización también de nuestros migrantes en el exterior. Repito, principalmente era con Estados Unidos la relación que teníamos y me tocó trabajar con diferentes grupos de migrantes, desde nuestros migrantes primera generación que se fueron, hicieron sus federaciones, etcétera, hasta con Dreamers, ¿no? Estas juventudes que nacieron en México, pero que se fueron muy pequeños a Estados Unidos y que finalmente están buscándose un espacio en Estados Unidos. Ahí nos tocó incluso, como directora del IME, ver cómo podíamos darles becas a algunos de esos muchachos para que realmente pudieran terminar sus carreras en Estados Unidos, porque muchos tenían que trabajar 3 trabajos para poder ir a la escuela. Entonces, bueno, veíamos cómo también colaborar con ellos porque nos parecía también que apostarle a esa generación era importante en Estados Unidos siendo una comunidad tan grande. Y bueno, y luego surge esto de Agenda Migrante, en donde pues traemos a liderazgos mexicanos de diferentes puntos de Estados Unidos cuando Donald Trump llega al poder, y desde ahí empezamos a hacer una serie de foros temáticos para visibilizar justamente la visión desde los migrantes, ¿no? Darle la voz realmente a las personas. Yo siempre digo que las organizaciones que trabajamos a favor de los migrantes podemos hacer muchas cosas para la incidencia, para ahora sí que el bienestar y para tener mejores políticas públicas en el tema, pero que siempre es muy importante escuchar la voz directa de las personas migrantes, porque finalmente tienen una voz, al final ellos mismos pueden expresar sus necesidades y pues nosotros estamos más bien para apoyar esas necesidades. Entonces con Agenda Migrante tratamos de dar esa voz a indocumentos. Me acuerdo que nos aventamos en ese momento con todo y Trump, que estaba ahí bien agresivo al principio. Nos fuimos a Arizona, hicimos un foro con puros indocumentados, y no sabíamos si iba a llegar una redada, porque además como se dio a conocer, pues todo el mundo, no sé, yo hasta me dio miedo que no llegaran los migrantes, porque dije, puta, igual tienen miedo también, y al final llegaron legisladores mexicanos que también invitamos, en fin, todo el mundo, así como ese de indocumentados, hicimos con Dreamers, con deportados, con personas que estuvieran ya desde hace ahí varios años, más integradas en la comunidad. Entonces, bueno, desde ahí ya me involucré con diferentes comunidades de migrantes, principalmente mexicanos en Estados Unidos, y luego también con todo ya desde hace algunos años, desde esa llegada de Trump,
también empieza a cambiar el fenómeno en México y nos empezamos a involucrar con estas poblaciones de tránsito que pasaron a ser poblaciones, muchas de ellas de recepción también para México. Y bueno, ahí también hemos trabajado con campamentos y con diferentes poblaciones que pasan. No, bueno, realmente sí fue un evento muy importante, ¿eh? Yo creo que sí, incluso para los legisladores mexicanos nos acompañaron un montón de senadores y diputados desde México. Estuvo la cónsul en ese momento que estaba ahí en Phoenix, y al final también creo que un punto importante fue que llevamos a muchos medios de comunicación, o sea, me acompañaron para, digamos, ser los moderadores de este evento, de todos los medios, de Televisa, o sea, realmente teníamos, fue Paola Rojas, fue Joaquín López Dóriga, al final fue un montón de gente de medios, Genaro Lozano, Yuridia Sierra, entonces sí tuvimos bastantes, Carlos Puig, entonces al final diversos medios de distintos casas mediáticas que nos ayudaron también a dar ese mensaje, a escribir sobre el tema, a que esta voz de los migrantes se escuchara también a través de los medios, y creo que eso fue también muy importante para darle visibilidad, ¿no? a sus necesidades y finalmente a sus preocupaciones en un momento tan complicado. Qué interesante, qué padre, Eunice, qué buena labor. ¿Tienes alguna historia específica que te haya marcado o que te acompañe durante tu avanzar en este tiempo en el tema de migración, Eunice? Que hayas dicho, por esto lo voy a hacer, o con esto vamos a seguir empujando la labor. Alguna historia así que te motive mucho a ti para continuar Mira, yo creo en que este camino. para mí haber sido director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, bien conocía, como te digo, los lugares expulsores, digamos, de migrantes hacia Estados Unidos, muchos de ellos, a las familias, etcétera. Creo que nuestra población migrante mexicana es digna de reconocerse, y cada caso, pues, admiraba más a la persona migrante resiliente que habían salido adelante a pesar de muchas adversidades, ¿no? Y nos lo decían incluso estos juventudes dreamers, los verdaderos soñadores, son nuestros padres, ¿no? Que se vinieron a buscar una nueva vida, y pues ya nosotros como quiera la tuvimos un poquito más fácil. Entonces yo creo que todas las historias, o muchas de las historias de nuestra comunidad migrante en Estados Unidos, pues son inspiradoras, es gente de lucha, es gente que ha salido adelante, ¿no? Que se ha adaptado también pues a diferentes situaciones complejas, y que ha logrado a pesar de ello, ¿no? Salir adelante. Entonces yo creo que a mí me inspiró mucho el ver todas esas historias de éxito, estas historias de esfuerzo, ¿no? De la comunidad. Y bueno, también verlo desde el lado mexicano. Yo también vi, como te digo, pues muchas, por ejemplo, cuando me tocó trabajar en Tierra Caliente, pues eran un montón de mujeres, porque los hombres habían migrado. Entonces me tocó ver la otra cara también del fenómeno. Lo mismo, pues en Oaxaca he trabajado en muchos municipios, ¿no? Que incluso como en municipios mezcaleros, como pues muchos migraron, y ahora que ya por fin se está haciendo justicia con el mezcal, que ya es un producto pues más atractivo, etcétera, pues cómo están ahora aprovechando esas redes que están allá. Entonces, bueno, al final desde diferentes aristas, pero yo creo que son muchas las historias que han influido incluso de los propios Dreamers, ¿no? O sea, ver cómo es una generación distinta. Yo sí creo que son un híbrido, eso me inspiraba mucho, que realmente no eran ni mexicanos ni estadounidenses, son una cosa intermedia, con características creo que muy específicas, porque ahora sí, están mucho mejor integrados que sus padres, pero al final del día no dejan de tener esta parte también mexicana, pero no son mexicanos, ¿no? Entonces, como que son una comunidad muy específica que logró, creo yo, una de las cosas más importantes que se ha logrado en Estados Unidos por parte de la comunidad migrante, al estar muy bien organizados y estar más capacitados quizá que la primera generación, y poder tener otras alternativas, pues lograron incluso esta acta, ¿no? El Dream Act, que les permitió un estatus migratorio especial. Entonces, bueno, todas estas iniciativas e impulsos, pues realmente, y el conocerlo ya con nombre y apellido, algunas de estas historias, pues es lo que realmente me inspiró a seguir también trabajando en este tema, además de que ellos, cuando yo salgo del Instituto
de los mexicanos en el exterior es justo cuando gana Trump, y pues me llaman algunos de ellos también de, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y yo ya estaba en el instituto, decía, pues no sé qué podemos organizar. Entonces es así como la mano también de Jorge Canciller, hacemos ese esfuerzo y luego ya pues de la mano de otros aliados también y sobre todo con capítulos, con organizaciones defensoras de migrantes y migrantes en distintos puntos de Estados Unidos, ¿no? Ahí en Arizona hemos trabajado mucho con Chicanos por la Causa, por ejemplo, ha sido un gran aliado, ¿no? En esta causa. Sí. Y así, en diferentes puntos hemos tenido aliados distintos. Qué interesante, Eunice. ¿Te gustaría platicarnos un poco más sobre ya los proyectos específicos? Pues gracias por compartir, ¿no? Como este contexto de cómo ha desembocado todo hacia lo que es hoy Eunice Rendón. ¿Te gustaría platicarnos ahora sí específicamente sobre Agenda Migrante y Red Viral? Cada uno de ellos, ¿en qué se enfoca? ¿Si trabajan de la mano? Sí, pues mira, Agenda Migrante, como te digo, nace en una coyuntura específica de la llegada de Donald Trump al poder y justamente buscábamos tener incidencia pública y política para hacer valer los intereses de nuestra comunidad en Estados Unidos, para que hubiera dinero para la defensa migrante por allá en nuestros consulados, para que también trabajar incluso con la comunidad de deportados. Estuvimos muy metidos en el tema de deportación, incluso publicamos un libro de un modelo ideal, digamos, de gobierno para poder entender y poder incluir de nuevo en México a esos deportados. Entonces, esos dos fueron nuestros temas, digamos, al inicio de Agenda Migrante y la visibilidad a través de estos foros, que la verdad cada vez eran más visibles nuestros foros en diferentes aristas de la migración y que creo que pues al final así creció mucho también el tema desde la parte mediática y sobre todo con una visión pues más aterrizada desde la voz de los y las migrantes. Luego Agenda Migrante también ha seguido con ese trabajo de incidencia pública y logramos que se cambiara la ley de educación en su momento también, que era importante para esa reintegración migrante, porque finalmente se pedía un montón de cosas para la revalidación. Todavía hay un reto, pero se modificó la ley, ¿no? Para que no fuera tan complicado. También logramos que un recurso en ese momento del Instituto Nacional Electoral se fuera a la defensa migrante, ¿no? Porque se requería mucho en esos años. En fin, incidencia pública en diferentes marcos normativos, en algunos puntos importantes de la defensa migrante, tanto de nuestra comunidad en Estados Unidos como de los migrantes que pasan por México. Y recientemente también hemos trabajado muy de la mano dos cosas importantes. Uno, estamos muy concentrados en desarrollar un modelo migrante productivo. Y ahí estamos trabajando con el Consejo Coordinador Empresarial, con Francisco Cervantes y con diferentes empresarios, y con la Asociación de Bancos de México, con las Naciones Unidas, que también han estado invitados a ese grupo de trabajo diferente, ACNUR, OIM, el propio titular de Naciones Unidas también en México, para generar un modelo de inclusión productiva de los migrantes. Nos parece que esa es la vía. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta que la militarización, el control, el exceso de deportaciones o detenciones, al final no funciona, porque la gente la agarra, la vuelve a llevar y vuelve a intentar migrar, y al final eso no ha reducido la migración, al contrario. Entonces nos parece que lo más importante es tener políticas realistas, y una muy realista es la inclusión productiva de las personas, que realmente pueda ser un ganar-ganar, tanto para las personas migrantes como para el país, que ellos puedan incluirse. Hoy hay una gama muy grande de migrantes, ya no es solo ese migrante que a lo mejor salió en condiciones muy precarias hace 20 años. Hoy muchas de las personas que vienen de Cuba, de Haití, de Venezuela, pues son altamente capacitadas y simplemente están saliendo por motivos distintos. Entonces, uno es el modelo productivo migrante, que tenga al final a todos los actores que tiene que tener, y eso lo hemos estado desarrollando en este último año. Y otra cosa muy importante, a raíz de este suceso de Ciudad Juárez, muy lamentable, donde murieron más de 40 personas, ahora sí que asfixiadas por esto que sucedió en la estación migratoria de Ciudad Juárez, pues nosotros hicimos un decálogo de la mano de muchas organizaciones a nivel internacional,
y lo estuvimos impulsando en Cámara de Diputados, Senado, etcétera, y finalmente logramos también impulsarlo con el Instituto Nacional de Migración, y entonces llevamos todo casi un año y medio trabajando en todas las estaciones migratorias del país, en transformándolas, o sea, dándoles una cara distinta para que sean lugares más humanos, lugares realmente de una acogida pues más abierta y también antes. Hemos transformado coloridamente con un proyecto que nosotros llamamos Migrarte, en donde hemos transformado las aduanas, los pasillos, los comedores, las recámaras, hemos quitado candados, eso es muy de la mano del Instituto Nacional de Migración y de la Cancillería. Se han reequipado las estaciones migratorias, las recámaras, los espacios públicos, se han quitado rejas, candados, todo lo que lo haga parecer cárcel, porque al final hay que recordar que este modelo de estación migratoria fue creado como un modelo carcelario hace 20 años. Entonces, renovar esa visión, pues ha tenido su reto, pero ahí hemos estado trabajando. Llevamos ya 14 estaciones migratorias. En este momento que estamos hablando, estamos transformando la de Sonora, por ejemplo, por si quieres irte a dar una vuelta. Toda esta semana vamos a estar ahí acabando esos trabajos de transformación en Oaxaca, o sea, ya llevamos 14. Nuevo León, que hoy justamente también me escribía el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que estaba en la estación de Nuevo León y que le impresionaba el cambio que habíamos hecho, ¿no? O sea, que cómo se veía diferente con toda esa transformación colorida en los patios, en los baños, o sea, las recámaras les pintamos un cielo con estrellas a todas las recámaras, en fin, ciertos detalles de pintura, pero también de equipamiento de infraestructura, repito, de la mano de otras instancias del gobierno mexicano, y eso también pues es un proyecto de agenda migrante que también queremos trabajar, por ejemplo, con albergues. Eso a través de la OIM y la ACNUR queremos ver la posibilidad de trabajar también en esa renovación y en ese cambio positivo físico de los albergues, y eso no solamente es la parte muy visible que es la pintura y que es este cambio colorido con muralistas y con artistas de todo el país, pero también en la creación, en el desarrollo de protocolos de atención específico en estas estaciones, de protocolos de protección civil, de incluso, pues ahora sí que lineamientos especiales para el tema de seguridad y de hasta de dónde poner unas llaves, ¿no? Porque fue parte del problema que se vive tanto en lo productivo con este tema y también en trabajo con comunidades en Estados Unidos. Estamos viendo ahorita la posibilidad de la mano de Fuerza Migrante, que es otra organización grande ahí en Estados Unidos, pues trabajar un proyecto de transformación de espacios públicos emblemáticos para nuestras comunidades mexicanas en Estados Unidos. Queremos empezar en Passaic y ya tenemos ahí un plan para trabajar también en esto en Estados Unidos. Qué interesante labor, Eunice. Preguntarte, ¿vienen e inauguran las estaciones? O sea, ¿hacen algún tipo de ceremonia o algo así como de entrega, digamos, una vez que terminan la labor? O sea, no nomás la física, sino la capacitación y eso, para que nos inviten cuando vengan. Sí, normalmente hemos hecho, ahorita como estamos en un periodo de transición, no sé si ya nos va a dar tiempo, pero si no, con quien llegue, ojalá que podamos ir a hacer esa inauguración, porque creo que es un trabajo muy valioso de los artistas que están participando. Algunas han quedado realmente así bien diferentes, ¿no? Y pues bueno, eso hacemos, y nosotros, yo como tú decías hace rato, si combinamos las acciones de Red Viral y Agenda Migrante, y la verdad es que sí lo hemos combinado metodologías. Nosotros en Red Viral trabajamos mucho en proyectos de reinserción, de prevención terciaria, de transformación del espacio público. Aquí en Guerrero, por ejemplo, yo estoy ahorita en Tecpan, y justo porque estamos transformando un espacio público ahí muy emblemático con una red de mujeres constructoras de paz, trabajando con las pandillas. Entonces, al final, siempre como que nuestros trabajos coinciden, y ese embellecimiento o ese trabajo que se llama en realidad de prevención situacional que hacemos a nivel comunitario, pues lo traspolamos también a estas estaciones migratorias, ¿no? Y también el trabajo de comunidad, o sea, y de reinserción. Creo que funcionan tanto para el tema de comunidades en riesgo como para la población migrante. Yo creo que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en este tema migratorio por algunas cuestiones que
ya tocabas. Incluso yo te comentaba que estamos trabajando con este mecanismo de periodistas en Durango, justo con esta visión de cómo hablar de manera adecuada de ciertos temas, porque si no podemos vulnerar a ciertas poblaciones o simplemente comunicar algo incorrecto en temas como la migración y otros más. Entonces, yo creo que primero que nada, es importante no escandalizar a través de los medios. Creo que muchas veces se utilizan titulares o palabras que no son necesariamente las adecuadas. Por ejemplo, yo estaba haciendo una búsqueda la otra vez en medios de Texas y veía en varios invasión migrante, palabras como estas, pues no ayudan finalmente a tener una percepción correcta, porque al final, ¿qué es lo que generan muchos de los medios y las notas? Percepción en las personas. Entonces, si yo estoy leyendo todos los días invasión, grandes flujos de migrantes que llegan, no hay frontera, o cualquier de estas cosas que han salido, que no necesariamente son literales, pero que así lo ponen para atraer más, digamos, la lectura de sus notas, pues al final esto puede generar cierta animadversión y a su vez racismo. Entonces puede tener también otros efectos el escribir notas escandalosas, amarillistas. Entonces yo creo que es muy importante, primero para los medios, no escandalizar innecesariamente, ¿no? Tratar de utilizar palabras correctas que se adecúen al contexto, ¿no? O sea, una invasión, ¿por qué vamos a poner eso? O sea, creo que a veces se hace hasta a propósito, ¿no? Pero al final del día me parece que eso no funciona. También es muy importante adentrarse en términos que se utilizan en la migración, lo decíamos hace un momento, muchas veces, yo creo que todo el tiempo, confunden los medios el refugio con el asilo, que son dos figuras distintas, el tema migratorio, y siempre para decir refugio dicen asilo, entonces, por la palabra en inglés, en fin, entonces es muy importante distinguir entre estas dos figuras, porque al final son cosas distintas, ¿no? O se da por requisitos diferenciados, uno u otro figura, ¿no? También me parece muy importante contextualizar los datos. A veces sí es verdad, vemos flujos más importantes de migrantes, han ingresado muchos migrantes en los últimos años, transitado por nuestro país, intentado llegar a Estados Unidos, pero si lo vemos ya en escala, pues al final no es tampoco esa cantidad imposible de gerenciar, es decir, o de gestionar. Creo que lo que nos ha faltado de pronto son como estas políticas productivas para una gestión migratoria más inteligente y más adecuada. Creo que también el tema de darle tanto peso a la securitización, a la militarización, al control, más que a la integración, pues ha sido un problema, porque al final eso no soluciona ni las causas ni el fenómeno mismo, y la gente, mientras siga teniendo esas causas, pues va a seguir migrando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los medios también tienen una responsabilidad en cómo comunican esos flujos, cómo comunican las políticas, cómo dan también distintas notas, historias. Hoy en la Ciudad de México tenemos un problema importante porque hay campamentos irregulares por todos lados de migrantes, y eso también pues ha generado incluso problemas vecinales, etcétera. Entonces ahí otra vez los medios, cómo comuniquen también el sentir pues de las personas y de los migrantes, se vuelve un tema relevante. Entonces yo creo que no solo tiene una responsabilidad, creo que pueden tener también una colaboración importante. Creo que de pronto también vale la pena sacar notas que hablen de las aportaciones positivas, no solo de las preocupaciones en las que nos meten los migrantes y el fenómeno mismo, sino también en poner de pronto sobre la mesa algunos números reales y positivos. Ahí está el programa de la ACNUR, que trabaja mucho con refugiados, en donde ha logrado incorporar a más de 35,000 personas a un empleo formal, y eso ha derivado en el pago de impuestos de estas personas en poco más de un año, la Comisión Mexicana para el Refugio. Entonces, bueno, esas notas también deben de salir, digamos, a flote, como también en el caso de nuestros mexicanos en Estados Unidos, pues cómo ellos aportan, ¿no? Casi el 10% del PIB de ese país. En fin, entonces creo que tenemos que también aprender a contar otras historias en materia migratoria, contar también esta parte positiva, a tener también otro tipo de lenguaje y de discurso en este tema que es tan complejo, y creo que así también debemos complejizar las notas, no que siempre es lo mismo, ¿no? Pues flujo, una caravana y un montón de migrantes y van a llegar aquí, o sea, hay que problematizar más, hay que entender más cómo se está dando.
ese flujo, esos contextos, quiénes son esos migrantes, hacia dónde van, cuál es su contexto también de vida, porque al final también esa es otra cosa, son historias a veces muy distintas unas de las otras, no es un monolito único el tema migrante, y creo que a veces vale la pena también dar a conocer esa otra cara. Ahorita nos platicabas, Eunice, sobre el tema de las historias o del conocer los testimonios de viva voz y no solamente hablar de la migración en términos estadísticos, en términos de cifras o englobando a todos los migrantes en ciertos renglones cuando pues, las aristas, como comentaba, son muy amplias. ¿Cuál es la importancia, Eunice, de contar las historias de los migrantes? Pues yo creo que siempre con una historia las personas pueden entender mejor lo que está sucediendo, es darle realmente una cara y una vida y un contexto a ese número, que a lo mejor es frío, ¿no? O a lo mejor al mismo fenómeno, migración, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Por qué se da? ¿Bajo qué contextos? Como lo hablamos hace un momento, hay diferentes razones por las que la gente migra, ¿no? Mientras que hace 20 años, pues era en su gran mayoría por un tema económico, ¿no? De búsqueda de oportunidades, pues hoy es la violencia el principal motivador, digamos, de migración, incluso empiezan a entrar aspectos de cambio climático, de insuficiencia alimentaria, y de finalmente una historia, ese número, ayudan a sensibilizarnos, a poder ser más empáticos y entender mejor pues lo que está sucediendo y qué es en ese país. que, que llevó la administración de Andrés Manuel López Obrador y con miras al relevo que viene con Claudia Sheinbaum en estos últimos 6 años, ¿qué pros y contras le has encontrado a la política migratoria que ha adoptado México? Mira, yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador auténticamente quería tener una política migratoria más humanista. Sin embargo, no basta con el deseo, es decir, hay muchas políticas y acciones que hay que poner en marcha para que eso suceda. Y sobre todo creo que lo que México a lo mejor faltó, sobre todo en el inicio, una mejor negociación quizá o acuerdos con Estados Unidos y aceptamos muchas políticas en detenimiento de los derechos humanos de las y los migrantes que más que a México interesaban a Estados Unidos, como es el título 42 o el programa de Quédate en México, que hacía que los refugiados, o más bien las personas solicitantes de refugio en Estados Unidos esperaran su proceso del lado mexicano, o este título 42 que con el pretexto de la pandemia deportó a personas de hasta 7 nacionalidades a nuestro país. Entonces, bueno, yo creo que todo esto son los contras, ¿no? De la política mexicana, pero que se den un contexto, creo yo, de presión estadounidense mal manejada también por México. Y bueno, y aunque la intención realmente era real, ¿no? O era cierta, pues finalmente fue muy difícil llevar a cabo mucho de esta política migratoria humanista con tanta presión de Estados Unidos, por un lado. Por el otro lado, creo que en algunas cosas pues, se avanzó. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración al final creo que es una institución que desafortunadamente pues ha tenido una corrupción muy importante a nivel territorial, ¿no? Es decir, en el trato directo de las personas, pues hay cuántas historias no hay de que le cobraron la cita, de que no por pasar le cobraron, en fin, la institución un mal uso también, y creo que algo importante es que sí hubo una limpieza de parte de esta institución, aunque todavía pues hay cosas por hacer, ¿no? Pero bueno, sí es un esfuerzo por también ir limpiando esta institución. Lo que yo mencionaba hace un rato contigo, esta transformación de las estaciones migratorias, pues al final nosotros no hubiéramos podido entrar si no fuera por el gobierno mexicano. Entonces también me parece de las cuestiones positivas. Creo que también ha habido un esfuerzo por humanizar esta institución, pero pues es finalmente lento el proceso, ¿no? Para llegar a todas las personas que ahí trabajan, ahora sí que trabajar con todos los recursos humanos. Entonces yo creo que el mayor contra pues ha sido esa presión estadounidense, en donde realmente pues sí hemos terminado haciendo parte de la tarea que Estados Unidos interesa, ¿no? Como pues que México se quede con muchos
de los migrantes que ellos no quieren recibir. Hubo en diciembre apenas una presión importante, una visita del gobierno estadounidense en donde pareció que encargó a México que ya no llegaran tantos migrantes a Estados Unidos, más creo por la coyuntura política actual que hay en ese país, ¿no? Entonces, justamente México pues apoyó de tal forma que en lo que va del año pues ha habido el mayor número de detenciones en nuestro país, ¿no? Un récord se ha roto en ese sentido y hay esta política, por ejemplo, el desgaste, que detienen a las personas ya que van a llegar a Estados Unidos, la detienen, la regresan al sur de México, no a su país, y eso pueden hacerlo 10 veces con la misma persona. Entonces, bueno, yo creo que eso también es un contra. Entonces, yo creo que es una política llena de contrastes. Creo que el tema de Ciudad Juárez también marcó pues un tema ahí negativo, ¿no? Para el Estado mexicano. Y bueno, que ha habido unos esfuerzos también importantes, como te decía, a nivel institucional, por gestionar mejor la institución, porque haya personas también más honestas en algunos de los cargos, porque al final se cabe con esta corrupción, etcétera, pues al final se terminó quedando corto un poco con este tema de la presión estadounidense. Y yo creo que, y en algunas cosas, repito, yo creo que en el tema de esta transformación de estaciones, aunque se dio por una coyuntura muy negativa, al final creo que ha habido un avance importante que nosotros como organización hemos podido constatar. Y ojalá que ahora con la administración de Claudia Sheinbaum, pues se logre mejores acuerdos con Estados Unidos. Hay que ver quién queda de aquel lado, ahora está en un proceso electoral, eso dependerá mucho de eso, pero sobre todo lo que hablamos hace un rato, que exista una política, por ejemplo, de inclusión productiva migrante, eso urge, que exista una política de empleo temporal migrante, porque aunque la gente muchas veces no se va a quedar, va a estar aquí entre 8 y 10 meses y tiene que haber una opción para esas personas, ¿no? De manera legal. Me parece que también es muy importante no poner todo el peso en la securitización y la militarización y la deportación migrante y el control, sino realmente hablar de polos de inclusión más interesantes, ¿no? Y que logren finalmente que haya un ganar-ganar para México y para las personas migrantes. Entonces yo espero que se pueda continuar con lo que se ha ido avanzando de forma positiva y ahora sí que repensar algunas otras políticas, pero sobre todo renegociar con Estados Unidos, porque creo que ese ha sido el mayor problema, la presión estadounidense sobre la política migratoria mexicana. En el tema de niñez migrante también, perdón, solo ese tema que es importante. Yo creo que ahí hubo una avance, pero que todavía falta por hacer. Es decir, hay un avance en el sentido de que se modificó la ley y ya pues los niños migrantes no pueden estar, por ejemplo, en las estaciones migratorias, pero al final ni los niños ni las familias. Pero que además hoy muchos de los flujos son justamente unidades familiares. Entonces me parece importante que la ley se haya modificado para que no puedan estar en detención estas personas. Sin embargo, todavía falta que los DIF y al final los recursos también de estas instancias que atienden a los niños y a las familias, pues atiendan realmente a esta niñez migrante y a las familias, porque pues ha costado esta transición, ¿no? Entonces, yo creo que mientras es una cosa positiva la modificación de la ley, mientras no termine de adoptarse por los DIFs y por las políticas del Estado mexicano, bueno, sigue siendo un reto muy importante. Eunice, estamos prácticamente a un mes de las elecciones en los Estados Unidos. ¿Crees que una vez que lleguemos a conocer el resultado, es que se va a dictar la política pública migratoria aquí en México o ya se tiene un bosquejo o van a continuar con esta política de movilidad que actualmente viene operando? No, pues no lo sé, realmente no ha habido, como ahora sí que mucha información al respecto, ¿no? De este tema que mencionas, de si va a haber una continuidad, si va a haber. En la campaña lo que mencionó la presidenta electa, otra vez es este tema de ir a las causas, que también lo dijo mucho el presidente Andrés Manuel. Y esto es importante, pero es irreal, la verdad, porque de aquí a que realmente transformamos estas causas, muchas veces tiene que ver hasta con cuestiones políticas en los países. Entonces, pues tendríamos que tener una influencia en esos líderes también políticos para evitar esas causas. Entonces, yo veo que ese tema, si bien es importante, es mucho más complejo
que de atender por un país externo. Entonces, me parece muy importante que otra vez se generen soluciones viables, realistas a lo que estamos viviendo, esta política productiva migrante, esta política de empleo temporal, esta política de integración también de las personas migrantes al mercado productivo, al mercado laboral, de cara al nearshoring, puede haber una oportunidad. Claro, hay que ver cómo todo este tema de la reforma pues termina detonando en la inversión o no en México, pero bueno, me parece importante tener una visión más amplia del tema migratorio y de poder proponer cosas un poco distintas en la inclusión y repito, no solamente concentrarse en el control y la securitización y en ese sentido también concientizar, creo, Estados Unidos porque pues es parte del motivo y tener ahora sí que una política más humanista y más viable y más realista para lo que hoy estamos viendo. Pues la población migrante latina es muy joven en Estados Unidos. Entonces, cada elección va siendo más importante porque van cumpliendo la mayoría de edad. Incluso se calcula que ahora pudiera ser casi el 14% del padrón electoral ya esta población latina en Estados Unidos. Entonces, bueno, sí me parece que el voto migrante cada vez va a tener más peso y que tienen que encontrar la forma. Claro, no es un monolito, ¿no? No es nada más un tipo de población migrantes, sino que hay primero una diversidad de dónde vienen y luego también una diversidad en las generaciones, en los intereses, etcétera. El tema de la economía importa mucho a la población también migrante, la inflación, todos esos temas son de gran importancia, entonces por ahí tendrán que estar proponiendo los candidatos, pero me parece que sí puede tener cada vez más un peso importante el voto principalmente latino. Cierro con una última pregunta, Eunice, y te dejo micrófono abierto por si te gustaría compartirnos algo más. ¿Cuál es el panorama de la migración para los próximos 5 o 10 años, en tu opinión? Pues yo creo que la migración es una realidad que va a continuar, entonces por eso espero que las políticas sean más concentradas en esa realidad y no en querer evitar algo que me parece en el contexto actual inevitable por las violencias, el cambio climático, la situación política en varios lugares. Entonces yo veo que de aquí a 10 años es un tema que va a continuar, que vamos a seguir viendo flujos quizás de distintos países, porque eso es lo que hemos visto como cambio, es decir, mientras que mucho tiempo fue Centroamérica el foco de los flujos migrantes, pues sí tuvimos un par de años donde fueron otros países como Venezuela, Cuba o Haití. Entonces yo creo que a lo mejor sí vamos a ver migraciones de distintas zonas. Ahora este año pinta mucho también la migración de Ecuador, de Guatemala nuevamente, ¿no? De Perú, en fin. Entonces vamos a ir cambiando quizá en nacionalidad. Otra vez los mexicanos somos la primera nacionalidad de llegada a Estados Unidos, algo que no había pasado durante una década y otra vez a partir de mediados de 2020 a la fecha, pues volvemos a ocupar ese primer lugar de llegada a Estados Unidos y el motivo otra vez no es lo mismo que hace 20 años, un motivo económico de oportunidades, sino es la violencia, el riesgo a perder la vida, gente de Tierra Caliente, de Zacatecas, de distintos puntos del país que realmente están huyendo de esa violencia. Este fenómeno reciente que vimos, ¿no? De migración de Chiapas a Guatemala. Entonces todo eso creo que puede también continuar de no cambiar algunas otras políticas también en materia de seguridad, que creo que hay que reformar, reafirmar, reformular para que sean más efectivas estas políticas y la gente migre menos por esos motivos. Pero yo veo que vamos a seguir en un mundo muy migrante y que en la medida que las naciones puedan generar estas políticas de adaptación y de inclusión, pues va a ser más, ahora sí que más benéfico para todos y todas y que si no, pues si seguimos con este control y reacción a las personas de flujos migratorios, pues al final no vamos a tener tampoco esos efectos positivos, ¿no? Y sí, la parte negativa que es el desorden, la falta de una gestión migratoria adecuada. Eunice, ¿alguna otra cosa que nos quieras compartir? ¿Puedes dar tu opinión sobre algún otro tema en específico o compartirnos también tus redes, si gustas hacerlo adelante para publicarlo aquí también? Claro que sí, pues yo nada más cerraría con el tema de la niñez migrante, que me parece también muy importante ponerlo sobre la mesa. Hay que recordar que en los últimos años los flujos han estado acompañados de muchos menores no acompañados, pero también menores que vienen con sus familias, de unidades familiares, como lo mencionábamos hace un rato, y también tiene que haber un enfoque específico de niñez.
no es igual que el resto de la población, tiene que haber ese enfoque, esas políticas y esa cooperación particularmente con esta población migrante que es la más vulnerable y la más importante de apoyar, creo que en el ámbito internacional. Entonces yo dejaría como esa parte de Ministro Migrante ahí como cierre. Y mis redes son @EuniceRendón, ¿no? En todas las redes, en Twitter, en Instagram, en TikTok, así es como estoy, en Facebook también, y ahí pues nos pueden encontrar y también ver lo que hacemos desde Agenda Migrante y Red Viral en las comunidades y con las poblaciones también migrantes. Muchas gracias, Eunice. Eres bien recibida y bienvenida acá en Sonora cuando gustes visitar nuevamente. Y nuevamente agradecerte este espacio, agradecerte el haber participado aquí con nosotros y bueno, cualquier otro detalle, estamos en contacto con muchísimo gusto. No, muchas gracias a ti. Hasta luego. Bye, que te vaya bien. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Migración 101. Recuerda seguirme en nuestro canal, en YouTube y en Spotify, así como en el resto de nuestras redes sociales como Migración 101. Recuerda que cada persona que participa aquí en este proyecto, ya sea funcionario público o de instituciones académicas o de alguna otra labor relacionada con la migración, está aportando información veraz y real sobre todos aquellos aspectos que impactan la vida de quienes están migrando y quienes viven en la ruta migratoria. Nuevamente, ayúdame a compartir para combatir la desinformación.